Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Sebastián Nader, analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Sebastián, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Vamos a hablar de política tanto interna, pero también de política internacional. Y yo quisiera su primer comentario precisamente sobre la visita del presidente de la República Argentina y esta reunión bilateral con su homólogo Alberto Fernández. En la presentación de esta, de esta reunión, el presidente de la República habla de, o más bien, viajó con el objetivo de estrechar lazos políticos, comerciales y sociales. Sebastián, en dos tendencias muy diferentes. Una tendencia, diríamos, liberal, la que de alguna manera refleja el presidente Lasso, con una socialista, con ese socialismo del siglo XXI de Alberto Fernández. ¿Qué acuerdos se pueden llegar en lo político? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación. Un saludo para todos. Sí, creo que había tres cosas en la agenda de la visita del presidente Lasso a Argentina. La primera era un tema que salió en varios medios, incluso en Argentina, respecto de la cuestión de la corrupción. Había otra cuestión que es un tema político y el tercer tema era comercial. Creo que de esos tres aspectos, vos estás tratando el político, creo que es un tema importante, aunque complejo. Complejo porque, digamos, para Argentina una sociedad o un diálogo político fraterno, digamos, de alguna manera, con Ecuador, no es muy lógico en el sentido de la reciente elección de Chile y, digamos, cómo vienen las perspectivas en Colombia. Es decir, pareciera, como vos decís, entre estas dos líneas de pensamiento político-económico, que la apuesta lógica sería hacia una vuelta hacia un progresismo. No lo llamaría socialismo, llamaría progresismo, pero sí, entre liberalismo o keynesianismo o liberalismo y progresismo. Pero por otro lado, amén de eso, no nos tenemos que olvidar que Alberto Fernández es presidente de la CELAC y eso implica que él tiene que abrir algunas puertas de diálogo y tiene que estar abierto al diálogo porque le toca ser el articulador de la región en este sentido. Entonces, la política yo creo que hay que entenderla desde ese lugar, desde Alberto Fernández como presidente de la CELAC, más no como un posible acuerdo político, digamos, que favorezca alguna cuestión ideológica que tengan en común porque no la tienen. Claro, eso, y precisamente esa es la inquietud, porque ideológicamente no tienen ningún tipo de afinidad. Y además, en una declaración última de Fernández se le escuchó decir que él va a promover el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, e hizo un llamado a los países de la región precisamente para hacerlo. Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que busca Fernández y cuál debería ser la actitud de países como el Ecuador? Sí, a ver, como te decía, a Fernández le toca ponerse en ese lugar, es decir, el sombrero que le tocó, presidente de la CELAC, le toca promover el diálogo regional y Venezuela es un jugador importantísimo en la región. Entonces, desde ese punto de vista, es lógico lo que plantea. Sin embargo, creo que hay otras cuestiones que pueden ayudar, más allá de lo político, a la integración y al diálogo, y que están en la agenda, por ejemplo, de este viaje, y están en la agenda de Alberto Fernández, que tienen que ver con la cuestión comercial o la cooperación técnica. No nos olvidemos, por ejemplo, que Argentina es el principal cooperante, digamos, la cooperación sur-sur del Ecuador, ¿sí? Es el país que más coopera con el Ecuador. Lo mismo, digamos, con el tema de la cooperación es en términos comerciales. Si uno fomenta las cuestiones comerciales que son de beneficio para todos, la política, digamos, de alguna manera va atada o en concordancia con eso, o por lo menos permite o da ciertos márgenes de acción en donde podemos no estar de acuerdo en el qué hacer, pero por lo menos, digamos, tenemos un espacio común que nos beneficia a ambos, más allá de qué lugar estemos parados, para poder hacer negocios y favorecer las economías. Por ejemplo, no sé, en el caso argentino, le conviene poder venderle a Ecuador cuestiones que tienen que ver con productos agrícolas, con commodities agrícolas o con piezas automotrices. Ecuador, por ejemplo,
puede venderle mucha tecnología e insumos agrícolas, por ejemplo, de frutos tropicales a la Argentina, que ahora están tan de moda y son tan rentables. Entonces, en ese marco creo, Fernando, que la política se puede dar a nivel regional. Bien, vamos a los temas internos. Y a propósito el caso Glass, ¿cuánto ha afectado, Sebastián, al gobierno nacional políticamente esta situación, diríamos, esta salida de la cárcel, este cambio de medidas cautelares otorgado a Jorge Glass? Que alguien podría decir, este es un tema estrictamente judicial, pero no cabe duda que esto ha calado en la retina de los ecuatorianos como un tema del gobierno y le está afectando políticamente al gobierno, pero ¿cuánto se va a reflejar esto en el tiempo, considerando que el gobierno ha anunciado incluso una consulta popular para el mes de octubre? Yo creo que, primero, Fernando, me parece, la verdad, muy triste que una cuestión de derechos humanos o una cuestión judicial se utilice políticamente. Esta dinámica de la justicia involucrada en lo político y social tiene que terminar. Porque puede pasar puede pasar en ambas direcciones. Si uno fuera maquiavélico en su pensamiento, podría estar pensando que, no sé, al gobierno para ahora es un golpe, digamos, duro desde el punto de vista de una opinión pública que ha estado colmada de una opinión negativa respecto de Jorge Glass, y por ahí de un día para el otro revierten esta decisión. Glass vuelve o Dios no quiera, digamos, pero vuelve a estar preso, y entonces se anota, digamos, una victoria política. Pero por eso te digo, estar pensando en estos manejos políticos con la vida de una persona me parece brutal. Por supuesto, impacta, y está bien el análisis y hay que hacerlo, pero es lamentable que estemos pensando al país y que estemos pensando a la política en estos términos coyunturales de una persona, cuando tenemos que estar pensando en cuestiones, digamos, macroeconómicamente más relevantes para el país, como, no sé, la gasolina. Claro, bueno, el tema de la generación de empleo, y eso lo ha reconocido el propio gobierno, Sebastián, que ellos van precisamente a impulsar esta consulta a futuro para hablar del tema de la generación de empleo, de la situación económica y también el tema de seguridad. Pero yo decía, ¿por qué es que le está afectando políticamente? Porque en esto sí quiero insistir, Sebastián. Este es un tema, debería ser un tema, como tú has dicho, de derechos humanos, un tema jurídico que no debería salir de esa área, pero le está afectando políticamente. ¿Acaso el gobierno no ha marcado distancias entre estos dos que son temas diferentes, Sebastián, o qué es lo que está pasando? No, yo creo que el gobierno se ha involucrado de forma directa, ¿no? Las declaraciones tanto a nivel institucional del Ministerio de Comunicación, de la Presidencia, las opiniones personales, incluso algunos periodistas dándole consejos a un presidente como si fueran asesores o electos por la gente. Creo que el gobierno ha tomado postura en eso y es verdad, digamos, le ha pegado de forma negativa, si se quiere, en una serie de eventos, sobre todo en términos de representatividad legislativa, que vienen siempre en contra del gobierno. Es decir, no es el primer pelotazo en contra, digamos, que recibe el presidente desde ese punto de vista, sino que ya en la Asamblea ha tenido algunos reveses. Claro que, digamos, también se trata de involucrar y de manchar a otras fuerzas políticas. Hablan de acuerdos respecto de las votaciones. Me parece que se quiere armar como un meollo de un montón de temas que no tienen nada que ver, porque, insisto, para mí esto es una cuestión judicial. No cabe en la cabeza de nadie que alguien pueda decirle a un juez que haga determinada cosa, porque si fuera así, entonces no tendríamos institución. Bien, gracias, Sebastián. Sebastián Nader, analista político, por acompañarnos en este diálogo. Hacemos una pausa en Telegrama Noticias.